Sí, vamos a buscar hoy el libro San Mateo capítulo 18, verso 21 a 33. San Mateo capítulo 18, versículo 21 hasta 33. Sí, yo leo San Mateo capítulo 18, verso 21 hasta 33. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A esto, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entretecieron mucho y fueron y no refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Sí, hasta 35, leamos, ¿sí? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí, hasta aquí. Leemos. Sí, esta parte, ¿verdad? Donde leímos, sí, un frase muy famoso, ¿sí o no? El deudor de 10,000 talentos. Y eh, en este texto, ¿verdad? Tiene sí, mucho que Dios quiere hablar hacia nosotros, hacia a todo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿no? Y primero, ¿verdad? Si uno debido ya nace en el mundo y vive pecando y aumentando más y más su deuda. Pero esta deuda no es algo pagable, ¿sí? Por eso nosotros primero ya nacimos en el mundo como bajo la maldición, cargado el pecado del mundo. Y día con día uno pecando ante la presencia de Dios. Y contando, ¿verdad? Cada pecado, demasiada cantidad, ¿no? Incontable. Por ejemplo, como ya sabemos muy bien, ¿verdad? Adán y Eva
cuando fueron hechos como hombre puro y mujer pura, sin, ¿verdad? Sin ser sometido al pecado, según la imagen de Dios y según semejanza de Dios fueron hechos. Y ellos tenían también comunión con Dios y una inteligencia bien superior, hasta conocer de cada flores y conocer cada insecto, animales y aves y peces, hasta, ¿verdad?, nombrar según su característica, ¿no? Por eso, realmente Adán era un hombre súper inteligente, ¿verdad? Pero engañado una vez por el diablo y pecaron. No repetidamente, una sola vez pecando, ellos fueron expulsados fuera del huerto de Edén y nunca pueden volver más en el paraíso terrenal, ¿verdad? Que fue el huerto de Edén, donde eran domicilio de Adán y Eva. Una vez fueron expulsados, el huerto de Edén fueron derivados en lo profundo de la tierra, como dice Ezequiel, capítulo 31, verso 18, fue derivado en lo profundo de la tierra, que el huerto de Edén, Edén fue derivado, ¿verdad? Con todo árboles y todo animales, y así se quedan, ¿verdad? Y nunca pueden volver más a al el paraíso terrenal, ¿verdad? Pecan una sola vez, comiendo fruto que Dios había dicho que no comiese. Comer una sola vez el fruto prohibido por Dios, está perdiendo total, ¿verdad? Perdieron total el paraíso. Pero nuestra, ¿verdad?, vida, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Y cómo va? Nacido uno con pecado, vive pecando, no una vez ni dos veces, demasiada cantidad, incontable. No sé si aquí en Costa Rica, según la ley, como no sé cómo es, ¿verdad? Y la deuda del padre se hereda a su hijo. Aquí no, ¿verdad? Muy buen país. Por lo menos el padre al morir ya liquida todo, ¿verdad? Pero dependiendo del país, algunos países se hereda deuda de su padre a sus hijos. Pues uno sufre también por deuda de su padre también. Así a nosotros tocó la deuda de Adán, que nos marcó, ya concebido en pecado y formado en maldad, nacimos ya como impíos, desde la matriz. Y hablando la mentira desde que nacieron, así Dios nos considera ya como cuando nacimos, ¿no?, en el mundo. Cargado un montón, demasiada cantidad de deuda. Esto es el pecador actual, ¿verdad? Pecador, es el pecador. Tanta deuda, tantos pecados. Y día con día aumenta más. En el lugar de verdad reducir, está aumentando más y más el pecado. En este caso, ¿verdad?, se compara ese pecador que nacimos nosotros, ¿verdad? Y andábamos como un deudor de 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Un talento cuánto pesa? Un talento. Depende, ¿verdad? Un poco, depende de siglo, depende de como Imperio Babilónico, Media Persia, Grecia, Roma, se viene un poco de cambio, ¿verdad? Diferencia. Así es, época de Roma, ¿verdad? Como 42 kilogramos cada talento, ¿verdad? Talento y 42 kilogramos de oro. 10,000 talentos significa 42 kilogramos por 10,000 es igual a 420,000 kilogramos de oro debe ese deudor. Así que 420, ¿verdad? 420 toneladas de oro debimos nosotros. ¿Cómo pagar? 420 toneladas. Imposible. Imposible pagar. Así se compara un pecador que nace en el mundo, ¿verdad? Haga lo que haga, imposible pagar a su rey su deuda. Así somos. Así somos deudores con Dios. Por eso, y según esa pregunta, Señor, ¿verdad? Trata de hablar esa parábola de 10, el deudor de 10,000 talentos, ¿verdad?
Aquí San Mateo capítulo 18, verso 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Así pregunta. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir 70 veces 7? Cuando Dios habla, número 7 siempre tiene su símbolo. Número 7, número perfecto. Como que Pedro dice 7 veces por ahí, Señor, aunque sea Cristo dice 70 veces por 7. Literalmente, ¿verdad? 490 veces. Pero esto significa 70 por 7, ¿verdad? Hasta el 70 veces 7, eso significa ya sin fin. Sin fin, tú deberías perdonar a tu hermano que peque a ti. Estamos. Eso es, ¿verdad? El mensaje del Señor. Algún hermano te peque, ¿sí? Perdona, sin fin. Sí, obviamente algún hermano que camina mal, ¿verdad? Sí, corregir, sí, enseñar, sí, exhortar, sí. Pero en el fondo de corazón de uno nunca debía tener condenándolo, odiándolo, aborreciéndolo. No puede ser. Porque el Espíritu de Dios no es para esto. Cristo vino a salvar, ¿verdad?, al mundo entero, Él sacrificando todo, no pidiendo nada a nadie y rescatar con su amor, con su sacrificio completo. Siendo Dios encarnado, nacido, ¿verdad?, humanizado, encarnado y criado por 30 años humildemente como hijo de carpintero. Ya con 30 años, con decisión de cargar el pecado del mundo, Él fue bautizado como Cordero de Dios que quita pecado del mundo, viviendo, ¿verdad?, bien humildemente, pero nunca pecó, cumpliendo la ley, llevando una vida perfecta, justa, santa. Y final, Él, como Cordero ya cargado el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo, ocupa segundo bautismo en su sangre y murió. Aún muriendo en la cruz, entre 7 palabras que Él sacaba, hablaba, ¿verdad?, de su boca. Y primer, ¿verdad?, oración con el Padre. Primer palabra que salió de su boca, ¿qué fue? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así tan maltratados, golpeados, azotados, desde su cabeza hasta planta del pie está lleno de heridas, llena de heridas, ¿verdad? Su cuerpo, su carne está ya medio ya como suelto ya. Por tanta, ¿verdad?, azotes. Entonces se corta pieles y músculo. Según historia, ¿verdad? Según historia que se escribe, ¿verdad?, por varios escribidores romanos o hebreos, cuando ven a alguien muere crucificado, muere en verdad hasta intestino sale fuera también, por estar tan golpeado y pieles, músculos están, ¿verdad?, bien sueltos. Entonces sale demasiada cantidad de sangre final, ¿verdad? Y hasta intestinos y entrañas sale por fuera también. En esta condición, Cristo aún pidió al Padre que lo perdonara. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué no saben lo que hacen? Deberían saber lo que hacen, ¿verdad? Pero según el punto de Cristo, ellos no saben lo que hacen. Están engañados por el diablo. Están bien sumergidos y dominado, oprimido por el diablo, engañado, ellos actúan de esa manera, ¿verdad? Cuando Cristo entró en Jerusalén, todo el mundo estaba dando bienvenido, alabando Hosanna, ¿verdad? Hosanna. Alabe a Jehová, alabe a Dios, Hosanna. Cuando Cristo recién entró en la ciudad de Jerusalén, todo el mundo estaba súper contento, poniendo, ¿verdad?, rama de paloma, ¿verdad? Palmares, paloma, ¿sí? Palma, rama de palma poniendo y su túnica, ¿verdad? Poniendo en calle, para que Cristo, ¿verdad?, montado en pollino, que pasaran ahí. Esto es tratamiento a la rey.
Todo el pueblo de Jerusalén lo tratan a Cristo como rey, pero de repente, pasando poco tiempo, furioso, enemigos. A Cristo lo maltrata de una manera demasiadamente cruel y lo matan. ¿Sí o no? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cristo ve cómo diablo engaña. Cristo ve cómo diablo, ¿verdad?, miente a ellos. Por eso, arrastrado por esa mentira, por ese engaño, y lo maltrata a Cristo. En el fondo del corazón de Cristo, absolutamente nada odio hacia ellos, ¿verdad? Por eso Él oró hasta el Padre que perdone, ¿verdad? Padre, perdona a todos a ellos, porque no saben lo que hacen. Con ese corazón, Cristo bien maltratado, golpeado y muere en la cruz. Ahora ya Pedro, sumo discípulo de Cristo, pregunta, Señor, ¿hasta qué vez, cuántas veces sería que perdone a mi hermano que me peque, me haga mal? 7 veces por ahí, Señor, máximo. La octava vez yo pegarlo, no hay problema. ¿Ah? Matarlo, no hay problema. Eso pregunta. Entonces están poniendo límites. 7 veces por ahí, Señor, mucho no. Cristo dice, aunque sea 70 veces, ¿verdad? 70, 7 veces debería perdonar. El perdón es acto de amor. Si uno ama uno a otro, debería saber perdonar. ¿Por qué? ¿Cuál base de fe perdonaremos? Esa fe en Cristo Jesús, quien vino hace 2000 años para salvarnos una vez para siempre. Él canceló todo, nos perdonó de todo nuestro pecado, con su gran sacrificio, con su gran herida y dolor y sufrimiento hasta la muerte. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna. Perdón que yo te hice eterno. Tú también perdonaré a tu hermano que te dañe, te haga mal, eterno. Eso sin fin, perdone, porque yo te perdoné así. Ese mensaje está dando, ¿verdad? Aquí en este libro San Mateo 28, sobre, ¿verdad?, perdón hecho por el rey al deudor de 10,000 talentos. Aquí, que eso es lo que enfoca, poquito vamos a profundizar. 23, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira, ¿eh? No puede pagar nunca, ¿eh? Pero él ya suplica, ¿verdad? Pide, ¿verdad?, que me espere. El Señor, final 27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí están, ¿verdad?, perdonados ya. El Señor, el rey, lo perdonó de toda su deuda. ¿Cuánta deuda? 10,000 talentos de deuda. Así que le perdonó 420,000 toneladas de oro de deuda, ¿verdad? Está perdonado por el amor del rey, por la misericordia del rey. Cuando él pidió, suplicaba, ¿verdad?, ante el rey, fue movido, dice, aquí vemos, San Mateo capítulo 18, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, y le soltó y le perdonó la deuda.
movido a misericordia. Ahí está clave, ¿verdad? Por la misericordia lo perdonó. Entonces el que recibió la misericordia del Señor, el que recibió ese amor del Señor, recibe el perdón sin fin, ¿verdad? Incalculable recibió en su corazón. Entonces debería salir ¿qué? Esa cosa que recibió, ¿verdad? Debería salir por fuera para lo demás aplicarlo. Porque recibió un perdón terrible, ¿sí? Perdonado de 10,000 talentos. Entonces, a otro cómo debería vivir, para otro cómo debería actuar, para otro cómo debería tratar. Eso se llama frutos. Un día, ¿verdad? Un día, una hermana que tenía grande rencor. O sea, antes yo contaba un poco, creo, este testimonio, ¿verdad? Una hermana que se llama Julia, una uruguaya. Ella era una también pastora, ¿verdad? Pastora a 4 grupos. Cuando ella fue renacida, me presentaba ante cada grupo. Hermanos, yo engañé a todos ustedes. En el púlpito dijo ella. Engañé a todos ustedes. Ustedes, ¿por qué yo fui engañada? Hace una semana yo soy renacida. Quiero que ustedes oigan la palabra del pastor Samuel, quien predicó a mí. Y por el evangelio ya por vez soy renacido. Ahora yo puedo decir que ya puedo entrar al cielo. Yo quiero que todos ustedes sean bendecidos. Yo dejo el púlpito al pastor y él va a dar. Oigan bien. Muy directa, ¿no? Muy directa. Toda la gente estaba bien asustada así. Ella es la que, verdad, me contó. Y cuando ella, siendo salva, el día siguiente me visitó. Y pastor, yo quiero ver a mi mamá, dice. Yo quiero ver a mi madre. Eso me quedé esperando segunda palabra. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Siendo como hija, no, ¿cómo no va a haber madre? Es algo obvio. Ella contó, por 25 años nunca yo he visto a mi madre. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no? Seres humanos muy relativos. Según mi medida no cabe. Según mi medida no me ama. Según mi medida no me ayuda. Según mi medida no me apoya tanto. Entonces uno ya calificando mal. Y cierra su corazón y maltrata. ¿Sí o no? Preguntando a la madre de ella, debería amar mucho a su hija. Debería apoyar, ¿verdad? Y servir de todos. Puede ser que ella no había tenido tanta, ¿verdad?, capacidad económica, por lo cual no podía ayudar mucho económicamente. Entonces ella también, ¿verdad?, siendo humano, tiene su carácter, de vez en cuando se enoja y grita, puede ser. Pero depende de serlo, uno, ¿verdad? Uno que es muy, por ejemplo, ser de uno positivo, uno ve, ¿verdad? Cada cosa positivamente. Muchas cosas mal pasado, mal tiempo o maltratos, dificultad, problemas, sufrimiento, un montón que había pasado. Si uno siendo un ser, características muy positivas, pueden tomar como un recuerdo de su vida pasada. Y también buscaría otro lado, ¿verdad? Otro lado, aunque sea mínima cosa, me ayudó, me apoyó mi mamá. Claro, ese tiempo, mi mamá con mucha dificultad me ayudó, me, me amparó sin abandonarme. Puede estar súper contenta, tomando toda la cosa, ¿verdad? Fea, tomándola como un recuerdo. Y alguna cosa buena que hizo su mamá, pueden pensar, sí, claro, mi madre aún estaba con mucha dificultad, me trató bien o me hizo así y me ayudó, me apoyó. En el medio de pobreza extrema, pero ella nunca me, ¿verdad?, y abandonó. Me dio alimento, me dio ropa. En mínima cosa pueden buscar para agradecer, para estar bien, contento. Pero persona muy negativa, ¿cómo va a ser negativa? Siempre viendo alguna cosa defecto de uno, siempre inculcando, ¿verdad?
olvidando todo lo que he recibido, olvidando todo lo que, ¿verdad? Y apoyados. Esto es algo muy natural. Entonces ella me trató mal, ella me hizo mal, ella me gritó. Entonces enfocado en cosa negativa, cosa defectuosa que generó su mamá contra ella. Entonces, por mínima cosa, cierra corazón, olvidando máxima cosa, recibido, olvida y maltrata a uno. El sol está iluminando todo el mundo, pero con su palma de mano tapa el sol, ¿verdad? Y dice, no existe el sol. Por un puntito, un día un profesor, ¿verdad? Un día un profesor de Harvard, dando a cada chico, ¿verdad? Tomando un papel, más bien, tomando un papel, él dibujó un puntito negro. Y después puso en púlpito, el púlpito no pisara. A todos los chicos preguntó él, ¿verdad? A su alumno, ¿qué se ve? ¿Qué se ve en ese papel? Todo el mundo dice, profesor, se ve un punto negro. Se ve punto negro, alce la mano. 100% todo, levántala. Usted ve punto negro, yo veo papel blanco. Usted ve punto negro, yo veo papel blanco. Entonces el chico estaba así. Quería decirle de ese profesor, un puntito, por un puntito uno cierra corazón, por un puntito hace problema, por un puntito, ¿verdad? Uno ya como quiere ya cerrar totalmente su corazón para no ver a nadie. Así se hace un mundo tan chiquitito, tan pequeño. ¿Por qué se enfoca en papel puntito? ¿Por qué no se enfoca en papel blanco? Cuando ella recibió la salvación, su mente se cambió, su corazón se transformó, ¿verdad? Pastor, yo quiero ver a mi madre. Yo la amo, yo la quiero. ¿Por qué quiere tanto? ¿Por qué no veía por 20 años, 25 años a su mamá que está en su casa? Siempre donde la crió a ella, ¿verdad? Siempre está ahí. ¿Por qué nunca la ha visto? Cuando ella recibe la salvación, el Espíritu Santo, ¿verdad? Produjo el amor para que ella ame a su madre, a quien odiaba por 25 años, casi toda la vida. Pues visitando y compartiendo, predicando en Montevideo de Uruguay, ¿verdad? Ella estaba súper contenta. Ella sí, por sobrenombre se llama Pocha. Siempre allá en Uruguay sí se nombra mucho sí, por sobrenombre, Pocha, Pochita y como ahí se ven, ¿verdad? Muchos, entre ellos llamando por sobrenombre, ya cuando ve tanto tiempo se abrazan uno y otro y están súper contentos. Pregunto, ¿quién engañó? El diablo es diablo. Aquí en el mundo y están pasando gran tragedia, ¿verdad? Siendo rico, demasiado rico, por eso está pobre. Uno que es pobre, también pobre. Casi 99% de riqueza del mundo cae, ¿verdad? 1%. Minoría de personas maneja 99% por ciento de riqueza del mundo. Así que 1% de personas apenas, ¿verdad? Y 99% de cantidad de personas apenas por un por ciento de riqueza tienen que repartir. Por eso viene una pobreza extremadamente y rico, demasiado rico. Un día yo estaba, ¿verdad?, leyendo las Biblias y meditaba, si uno hubiera aplicado según la palabra del Señor, ¿cómo estaría este mundo? Estaría muy tranquilo. Cada uno bien contento, cada uno lleva nivel, ¿verdad?
bastante elevada de economía y todos van a vivir aparentemente muy bien tranquilo. No siendo tan rico, no siendo tan pobre. Así, mediano, ¿verdad? Nivel mediano. Entonces ahí podrían vivir mucho mejor. Porque según la ley que Dios mandó por Moisés al pueblo de Israel, obviamente, ¿verdad? Aunque Dios reparte época de Josué, conquistando la tierra, reparte según número de familia, número de tribus, reparte su herencia, sus terrenos. Se reparte todo iguales. Pero pasando tiempo, ¿verdad? Uno puede ser más rico, otro puede ser más pobre, puede ser. ¿Sí o no? Porque de repente ya el marido puede morir, entonces ya como una mujer tiene que cuidar su bebé y de repente, ¿verdad? Ya como no hay nada de que comer, puede vender su terreno, ¿sí o no? Entonces, otro que tiene, ¿verdad? Poco más de, ¿cómo se llama? Abundancia de economía puede comprar, se hace más rico, otro más pobre. Pero la Biblia, según la Biblia, Dios puso, ¿verdad? La ley de jornada, el día, el año jubileo. Cada 50 años, ¿verdad? Cada 50 años. Cuando llega a 50 años, tiene que volver, devolver todo lo que tiene uno, ¿verdad? Poseyendo y terrenos y comprándola, ¿verdad? Tienen que devolverla a su dueño antiguo. Y se vuelve todo igual, equilibrado, económico. Entonces no puede ser uno muy rico, tampoco puede ser muy pobre. Si hubiera obedecido uno, ¿verdad? Según esa medida de Dios, según la ley de Dios, según el consejo de Dios, ¿verdad? El mundo no estaría tan perdido como hoy, ¿verdad? Por eso, Dios está, ¿verdad? Viendo este detalle. Uno ya cuando llega a ser salvo, renacido en el fondo de corazón, quien el Espíritu de Dios mueve y se produce el querer comer hacer por su buena voluntad. Dice la palabra Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Después de aquellos días, pondré mis reyes en sus corazones, en sus mentes. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Después de aquellos días, ¿cuál día? Todos los días que Cristo ha venido aquí en la tierra, ha hecho cumplido hasta la muerte. Después de haber, ¿verdad?, visitado a Cristo por 33 años, por él se terminó el pecado del mundo una vez para siempre. Nunca más me acordaré hasta futuro, ¿verdad?, de sus pecados y transgresiones. El perdón hecho por Dios, por Cristo, por medio de Cristo al mundo entero. Y luego, Señor dice, escribe, pondré mis reyes en sus corazones y en sus mentes. Época de Moisés, ¿en qué fue escrito la ley? Sobre 2 tablas de piedra, 10 mandamientos. Y en esta parte de ley sobre rollos se escribe. Pero debía haber hecho Cristo la salvación para todo el mundo. Entonces, pondré mis reyes, dice, en sus corazones y en sus mentes. ¿De qué está hablando? Están hablando del Espíritu Santo que se va a llenar, se va a sellar, ¿verdad? Sellará en el espíritu de cada uno por Espíritu Santo. Uno tiene ley escrita en su corazón, en su mente. Por eso, cuando uno tenía pecado en su corazón, la ley correcta, la ley perfecta, la ley santa, pero siendo pecador, teniendo pecado en su corazón, ¿verdad? Espíritu de desobediencia, tomándolo en su corazón, viendo la ley perfecta cumplirla, cuesta, difícil. Pero siendo renacido, limpiado de todos los pecados, el Espíritu Santo entró. Como dice aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi evangelio, palabra de verdad, y abre, se queda limpio, ¿verdad? Entraré a él, cenaré con él conmigo.
El Espíritu Santo de Cristo entra como ley en el corazón de uno y domina su corazón y su mente. ¿Cómo va a ser? Ahora con espíritu obediente, espíritu divino, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿verdad? En su corazón y se produce constantemente el querer de amar, querer de congregar, querer servir, querer bendecir a otro, querer perdonar, querer orar, querer de servir a los demás, querer sacrificar a sí mismo, ¿verdad? Buscando bien de otro. El espíritu que está puesto como rey, como reino, como ley, y el rey también, ¿verdad? Como ley, en este caso ley, esculpida en nuestro corazón. Él genera constantemente su buen deseo. Como uno no va a amar a otro. Por eso lo que esperaba el Señor debe haber perdonado a este siervo que debía 10,000 talentos. ¿Qué era? Perdonado su deuda, muy ligeramente andando, ¿verdad? Y cobrando deuda de otro deudor con él. No, por eso ahora viene este detalle, ¿verdad? San Mateo 18, así dice, ¿eh? ¿Cuál es la cuestión que hace el Señor que perdonó al deudor de 10, no, 10, como 10,000, ¿verdad? 10,000 talentos. ¿Cuál es la cuestión? Aquí vemos San Mateo capítulo 18, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Ahí está el problema, ¿verdad? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tremenda situación, ¿no? Un siervo perdonado por su señor, 10,000 talentos de oro. Una deuda incontable, una deuda imposible de pagar, pero fue perdonado por la misericordia del Señor. Y saliendo de la presencia del rey perdonado, él ve otro consiervo. ¡Wow! Él es mi deudor, ¿verdad? Venga, usted debe conmigo 100 denarios, ¿sí o no? ¿Por qué no me paga? Aún todavía. Sí, señor, por favor. Espere un poquito, yo voy a pagar pronto. 100 denarios por lo menos pagable. 100 denarios, ¿cuánto colones por ahí puede ser? Un denario, como aprendemos siempre, ¿verdad? Trabajo de un parón. Trabajo de un pago de labor de un parón por un día. Por ahí 15,000 colones, 20,000 colones o 30,000 colones, depende de su trabajo, ¿verdad? Promedio, supongamos 20,000. 20,000 por 100. 100, ¿no? Sí, 100 denarios. 100 por 20,000. ¿Cuánto? 2 millones. ¿Se puede pagar o no? Uno no come tanto. Ahorrando. Por lo menos ya por cuota pagando. Puede lograr. 12 millones colones, sí es pagable. Pero el siervo perdonado por él, ¿verdad que? Acá que, ¿cómo trató? Versículo 20 y 30, más él no quiso esperar, no quiso perdonar, no quiso, ¿verdad? En tal tiempo tampoco, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto es problema.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su rey todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. Ahora llama diferente, ¿verdad? Siervo deudor. Ahora no, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Algo muy obvio. Pero ¿por qué tú no aplicas esa misericordia con la cual yo te perdoné de deuda impagable? Tú sí o sí tienes que entrar en la cárcel por toda la vida, hasta la muerte, porque nunca puedes pagar esa cantidad imposible. Pero yo te perdoné. Pero tú, ¿verdad? ¿Cómo metiste a tu consiervo, ¿verdad? De apenas 100 denarios en la cárcel. ¿Por qué no tuviste misericordia de él? Como yo tuve misericordia a ti. Cuestión ahora. Y de Berey, ¿qué dice? 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Se volvió, misma situación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice. Siempre nosotros compartimos, ¿verdad? El libro Romanos están hablando de la salvación por la fe. Santiago están hablando, ¿verdad? La fe sin obra está muerta. Entonces, la obra que uno, ¿verdad? Practica, eso es perfección de la fe que ya tiene. Así uno tiene fe verdadera, siempre genera obra verdadera. Si está uno ya recibió la salvación, viene conexión con el Espíritu Santo, que es la ley de Dios que está colocada en nuestro corazón. Esa la ley manda, esa la ley mueve, esa la ley, ¿verdad? Transforma el corazón de uno. Un día yo, ¿verdad? Viendo a mí mismo, me quedé pensativos. Un día yo estaba, ¿verdad? Sorprendido. ¿Quién me cambió? ¿Quién me cambió? Un día yo, mirando a mí mismo, ¿verdad? Me quedé sorprendido. ¿Y quién me cambió? Yo no soy así, no era así. Ahora soy así, ¿verdad? Pero no lo soy, no soy así. Ahora, ¿verdad? Ni un día sin hablar yo paso. Todos los días hablo, comparto, predicando, hablando siempre. Estoy, ¿verdad? Siempre listo para hablar en cualquier momento, ¿verdad? Pero cuando yo estaba, ¿verdad? Como en tiempo de adolescencia, joven, nunca hablaba. Nunca hablaba. Casi nunca por lo menos. Diariamente pasando 24 horas al día, ¿verdad? Contaba cuántas veces yo hablé. Cuando tenía hambre, señora, por favor, entonces pagando dinero, ¿verdad? Comida. Cuando ya por asistencia, ¿verdad? De clase, ¿verdad? Entonces maestro llama mi nombre. Sí, señor. Eso todo lo que contaba diariamente. Odiaba al mundo. Estaba enojado con todo el mundo. Estaba resentido con todos. Pero cuando yo caminaba, ¿verdad? Siempre cabeza agachada. Nunca nadie quería ver a nadie. Solo cabeza agachada, así siempre caminaba. Un día mis amigos, ¿verdad? De colegio se acercan a mí y me preguntan, Samuelito, ¿por qué tú no hablas? Por lo menos usted no es mudo, ¿no? ¿Por qué no habla? Nunca veo que usted hablando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla? Va a ver ese tiempo yo regañando a él, ¿verdad? ¿Qué importa contigo? Hablar o no hablar yo, ¿qué importa contigo? No me moleste. Siempre sentado panca estaba, ¿verdad?
sin palabras, sin hablar, nunca casi. En casa no hablaba, en colegio todo tampoco. Así pasando, ¿verdad? Como casi 8, casi 10 años sin hablar. Un día yo olvidé de hablar coreano. Cuando ya renací, 1986, renacido, entró el amor de Cristo en mi corazón. Tenía ya motivo de hablar, tenía motivo de vivir, tenía motivo de verdad, ya pasar día con día. Quería, pero no podía. ¿Por qué? No sale más coreano. Siendo coreano no sabía hablar coreano. Cuando me escuchaba algo, ¿qué? ¿Qué? Siempre me decía. Hasta mi pronunciación estaba muy retorcida. Hablando yo en coreano, pero yo no me entendía en coreano. Esto me costó muchos años, varios años, pero constantemente hablaba, porque ya nace ese corazón de hablar. Cada persona viendo, ¿verdad? Nace, ¿verdad? De compartir, wow, esa persona ocupa oír este evangelio, yo quiero que sea esa persona bendecida como yo, esa familia sea bien bendecida, ahora está muy derrotada. Si oyen este evangelio se va a unir bien, se va a ser muy bendecida. Nace, ¿verdad? Esa gana de compartir. Un día yo, ya recibiendo, ¿verdad? Entrenamientos ya para ser evangelista, un día para ser pastor y misioneros. Y leyendo la Biblia entendí una cosa, que como Dios me mira. En un subte, ¿verdad? Viajando a predicar, estaba meditando, orando. Señor, ¿cómo hago yo para que hable bien? Yo quiero hablar bien. Cada vez que cada persona me oye, que entienda bien a mí. Yo hablo tanto, pero ellos no me entienden, ¿qué me sirve? Señor, que me cambie, que me transforme, que yo que sepa hablar bien en coreano. Así ya meditando, orando, ¿verdad? En subte, viajando para otra ciudad a predicar. Pero Señor, ayúdeme que hable bien. Este tiempo sabe qué palabra me llegó a mí. Hebreo capítulo 10, verso 14. Dios hizo perfecto a los santificados. Dios hizo, ¿verdad? Con una sola ofrenda perfecto a los santificados. ¿Quién soy yo? Santificado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreo capítulo 10, verso 10. Brincando, ¿verdad? 3 versos más, verso 14 me toca. Dios hizo perfecto. Con una sola ofrenda, ¿verdad? A los santificados. Sí, la ofrenda de Cristo derramando su sangre me sirvió para santificarme una vez para siempre. Pero Él sigue hablando. Él hizo perfecto a los santificados. Perfecto soy. No hay que no sepa hablar bien coreano. Ya sé hablar coreano. Hasta mi pronunciación perfecta. Así creí. Soy perfecto. Soy perfecto coreano. Hablo perfecto ahora. Cuando volví, debí haber ya compartido la palabra cuando volví, donde están muchos hermanos recibiendo entrenamiento, ¿verdad? Un grupo, 10 hermanos ese tiempo junto conmigo, recibiendo entrenamiento en la iglesia. Conté ante todos ellos. ¿Viste? ¿Viste? Yo hablo muy bien ahora en coreano. Dios me dijo, Hebreo capítulo 10, verso 14. Dios hizo perfectos. Sí, obviamente por su obra perfecta me hizo perfecto por fe. Pero no solo esto, hasta Dios me dio esa poder, autoridad para vencer mi debilidad. Por eso hablar perfecto ya puedo. Antes no, ahora sí. Declaré ante todo ellos. Ellos me escucharon, wow, así dije, wow. Está transformado, usted cambiado, ya habla muy bien, sí se entiende bien. Cuando aprendí español también, ¿verdad? Cuando llegué en Paraguay como sordo mudo, pero siempre dentro de mi corazón nace constantemente el querer de predicar, ¿cómo no, verdad? Como misionero llegando
un primer país, 1993, con 27 años yo viajé con mi familia, ¿verdad? En Paraguay a predicar. Todos los días predicando en Corea. De repente llegando en Paraguay, un país donde no funciona coreano, estaba mucho, ¿verdad? Eh, mucho sufrimiento más bien. No predicar es sufrir demasiado. Quiero, pero no puedo, por limitación de idioma. Como sordo y mudo, ¿cómo salir a predicar, verdad? Por eso yo estaba orando 3 meses, Señor, que me enseñe por favor para que hablar ya español a predicar. Pero cada vez que oraba así dentro de mi corazón responde, ¿verdad? Sal, sal, sal a predicar. ¿Cómo salgo yo? No sé predicar, no sé hablar español. Pero otra vez dice dentro de mi corazón, sal, sal, sal. No, Señor, enséñeme por favor español. Entonces yo voy a predicar. Por eso ya estudiando, ¿verdad? Hasta las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, durmiendo muy poco, practicando, ¿verdad? Aprendiendo gramática de español y practicando. Casi ya mi labio se brota, hablando tanto ya, repitiendo tanto, ¿verdad? Vocabulario y todo ya como oraciones y repitiendo, memorizando. Al pasar 3 meses a la mañana, ¿verdad? Estaba leyendo ese tiempo ya Hechos capítulo 2. Con Hechos capítulo 2 Dios me regañó fuerte. Tú no ves en Hechos capítulo 2 el día 20, ¿qué ocurrió? Todos los apóstoles hablaron lengua, hablaron, aprendiendo hablaron, o hablando, ya ellos practican directamente idioma, diversos idiomas. Sí, Señor, obviamente ellos sin aprender salieron a predicar, hablan lengua. ¿Por qué tú no puedes? ¿Por qué no lo haces? Tú no lo haces. Esa mañana bien exhortado salí afuera por esa palabra, Hechos capítulo 2, el día Pentecostés, ni un apóstoles, ni un justo aprendieron idioma, diversos idiomas para hablar lengua, pero el Espíritu Santo ayudó a ellos a hablar. Con esa palabra yo salí ese día, ¿verdad? Mientras yo estaba hablando en un mercado, en una parada, ¿dónde está gente hablando? Mucha vergüenza, porque uno que no sabe hablar, ¿verdad? Se ve muy tonto. Viene vergüenza, pero pensando otra vez practicando. Ya pasando apenas 6 meses, una señora que se llama Riduvina escuchó. Ella tenía, ¿verdad? En mi mano, si un librito infantil que expresa el evangelio, pero sin letra, solo dibujo. Cómo el pecado entró, cómo actúa y también cómo Cristo salvó. En dibujo como pasante, como página 20, 25 páginas están, ¿verdad? Un día yo con esto explicando a una señora riduvina, compartiendo este detalle, ella escuchó conmigo, recibió la salvación. Primer fruto después de 6 meses. Ese tiempo entendí lo que Dios me da, lo que tengo que practicar. Lo que nace de mi corazón, según una promesa, según una palabra de Dios, eso es lo que tengo que vivir. Como dice en el Evangelio, se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es vivir por la fe? Está escrita la promesa de Dios para ampararnos. Y uno, ¿verdad? Espíritu Santo tiene en él, en sí. El Espíritu Santo constantemente empuja, hace nacer un corazón, ¿verdad? Divino del Señor. Entonces uno sigue según ese corazón que nace del fondo del corazón de uno, por el Espíritu Santo uno camina. Eso es vivir por la fe, ¿no es? ¿Qué es lo que, verdad, se nota aquí? San Mateo 18, siendo uno
perdonado de ese pecado no, deuda tan grande, debería tener en su corazón esa misericordia del Rey con la cual lo perdonó. Tiene que estar insertada en su corazón. Y amor del Señor, ese perdón tan grande y esa generosidad del Rey, el Señor en su corazón. Y se cumple en su corazón esa cosa, ve otra persona aplicaría, porque nace ese corazón para aplicar a otra persona. Así dice la palabra, poquito vemos acá, el libro Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Sí. Poquito antito, verso 11 yo leo, desde 11, Efesios capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pues ahora verso 13 dice, en él también, Cristo, ¿verdad? Vosotros sabiendo la palabra de verdad, que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oyendo y habiendo creído en él. ¿Debe que viene? Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ya mora en uno que oyeron el evangelio y creyeron. El Espíritu Santo mora en uno. Entonces, el Espíritu de Dios que mora en el corazón de uno, ¿qué es lo que hace? Produce constantemente el querer. Como, como dice San Juan capítulo 7, ¿verdad? Como ríos de agua viva que correrán, ¿verdad? En vosotros, dice. Los ríos de agua viva que corren en nosotros, el Espíritu Santo mora sin cesar. Constantemente el Espíritu Santo corre en nosotros, trabaja en nosotros, Él produce. Por eso cada justo, ¿verdad? Aunque tiene carne pecaminosa y siguiendo la voz de Dios, siguiendo el querer del Espíritu Santo que se produce constantemente uno camina. Ahí Dios ampara y se cumple, ¿verdad? Esa fe. Siendo ya renacido justo, comparando con este ya deudor, perdonado de 10,000 talentos. ¿Qué es lo que no se ve? Él fue perdonado. Pero en su corazón no hay perdón para lo demás. No hay misericordia para lo demás. No hay amor para lo demás. No hay generosidad para lo demás. Porque literalmente él, verdad, fue perdonado, pero interiormente no trae el corazón del Señor que lo perdonó. Un día el Señor dice, en Tito, ¿verdad? Capítulo 1 dice una palabra. ¿Por qué lo vemos acá? El libro Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1,
Versículo 16. Sí, leamos juntos con voz alta. El libro Tito, capítulo 1, verso 16, con voz alta, vamos. Profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Tremenda palabra, ¿verdad? Profesando, dice, profesan conocer a Dios. Ah, yo conozco a Dios, yo conozco el Evangelio, yo conozco la palabra de Dios. Sí, claro, sí, yo soy, ¿verdad? Hijo de Dios. Profesan conocer a Dios. Pero, aquí se frena, ¿verdad? Pero con los hechos lo niegan. Parece que uno conoce a Dios, pero por lo que hace, por lo hecho, niega. Con los hechos lo niegan, siendo como abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra, dice. Yo conozco a Dios. Profesan, con su boca profesan, pero con los hechos lo niegan, con su obra lo niegan. ¿Qué quiere decir eso? Uno confiesa, ¿verdad? Sí, claro, yo soy salvo, pero observando su vida, niega, dice. Yo conozco a Dios, claro, pero por su vida niega, siendo abominable, rebelde contra Dios, reprobado en cuanto a toda obra buena. Así nos lleva obra adecuada según, ¿verdad? La voluntad de Dios como Hijo Santo de Dios. Conocer a Dios, ¿verdad? Y uno está con Dios. Uno sí camina con Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, verso 8. Y verso 9, ¿qué dice? Noé caminó con Dios, dice, ¿verdad? No era varón justo, caminó con Dios. Cuando viene la ocasión de verdad en pecar, por ejemplo, cuando uno peca, ¿qué significa? Dios está viendo frente de mí. Dios está frente de mí. Dios me conoce. Dios me ve. Dios está conmigo. Entonces uno podría pecar. Por lo menos uno está a la par de verdad su esposa, a la par de su esposo, a la par de su amigo, a la par de su vecino. Alguien está a la par de uno, uno podría pecar. Uno puede robar a la par de un vecino que lo ve. Aquí, ¿verdad? Están hablando, o sea, si uno ya conoce, yo conozco, uno dice, bueno, yo conozco a Dios. Pero acá la Biblia dice, pero con los hechos lo niegan. ¿A quién? A Dios. Por boca dice que yo conozco a Dios, pero su obra niega. Entonces, ¿qué? Mentira. Uno no conoce a Dios. Por eso uno que ya está sellado con el Espíritu Santo significa sellado con el Espíritu Santo, uno está con Dios y Dios lo ve, Dios lo vigila, Dios lo conoce, Dios lo interviene. Dios, ¿verdad? Ampara cuando uno camina según la voluntad de Dios, cuando uno, ¿verdad? Se tuerce del camino, Señor, y como disciplina y azota. Uno que ve a Dios, uno que conoce a Dios. Uno que camina pegado con Dios, por su obra responde. Antes de actuar, ¿verdad? Si Dios me conoce, Dios me ve. ¿Cómo yo puedo mentir? ¿Cómo yo puedo, verdad? Y pecar. Por temor a Dios, no puede hacerlo.
Por eso, y final, ¿verdad? Sí, Santiago, como dice, por la obra, ¿verdad? La fe perfeccionas. Por eso, cuando uno llega a ser salvo, constantemente el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sellado en uno, habla y habla y habla. Él guía, ¿verdad? Él da el querer. Por eso, un justo renacido vive una manera, el mundo pecador otra manera. Nunca puede ser igual. Por eso en este caso, Señor dice, hablando con Simón Pedro por medio de esta parábola, ¿verdad? San Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 7, aún hasta 70 veces 7. Sin fin. Pues uno que entiende el amor tan grande de Cristo que uno recibió por ser perdonado de todos los pecados, sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo genera el perdón para los demás. Cuando uno, verdad, que está mal, ya como herido por alguien, perjudicado por alguien, uno que meditaría, Cristo con cuán gran amor me perdonó. ¿Cómo yo no puedo, verdad, perdonar a ese hermano? Apóstol Pablo, ¿cuántas veces fue perseguido, maltratados y aborrecidos, encarcelados? En todo, ¿verdad? Que pueden tocar, a él toca para destruirlo. Pero en el fondo de corazón de Pablo hay una confesión. ¿Qué confesión? Yo soy, dice, yo soy. Yo soy blasfemo, asolador y perseguidor contra la iglesia. Un poquito vemos acá el libro Timoteo. Primer Timoteo capítulo 1, versículo 12. Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo que se acuerda día con día, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo? Aquí dice, versículo 13, habiendo yo sido ante blasfemo, perseguidor e injuriador, así dice. Su identidad es esto, su antecedente es esto. ¿A quién él no podría perdonar? ¿A quién podría condenar él, verdad? Siendo él mismo blasfemo y injuriador y perseguidor contra Dios, contra la iglesia, contra Jesús. Viendo a quién cantidad de personas que hacen verdad mal contra él perdonaría. Siendo perdonado de todos esos antecedentes tan malvados, él salvado. Hasta verdad estaba de acuerdo a matar a Esteban. Pero Cristo no condenó, Cristo lo salvó. Y siendo salvos, él siempre se identifica, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Así soy yo. Pero lo que soy por la gracia de Dios, pero no soy apto. Por eso entre todos los santos él es el más pequeño, dice, ¿verdad? Efesios capítulo 3, el final cuentan quién es él, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño. ¿Qué es su ubicación? A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así entre todos los hermanos, todo lo justo, todo lo renacido que están dentro de Cristo, dentro de la iglesia, soy menos que todo, dice, ¿verdad? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eres el menos que todo. Eres el más malo que todos. ¿Quién soy yo? Menosprecio, blasfemo, infriador y perseguidor contra Cristo, contra la iglesia. Soy más pequeño que todos los santos. Hablo a quien no perdonar, ¿verdad? Pues cuanto más Pablo camina con Cristo, con Dios, él se hace más pequeño. Él había sido Saulo, hombre grande en hebreo, ¿verdad? Se hace cambio nombre. Pablo, soy hombre pequeño. Para él, Dios esencial. No es una teoría. Dios conmigo. Yo con mi Dios. Por eso, siendo día con día achicándose él, ¿verdad? Ve otro hermano más grande, más noble, más, ¿verdad? Espiritual, más hermosos. Entonces, todos los hermanos se ve tan grande. ¿Cómo no va a servir? ¿Cómo no va a perdonarlos? Porque ese hermano, mejor que yo soy peor que él. Por eso día con día Pablo, ¿verdad? Con esa humildad tremenda. Él se siente día con día ante Dios más débil. Por eso al final un día descubre, ¿verdad? Secreto de fe y fortaleza. Cuando soy débil, soy fuerte. Porque Cristo me fortalece. En el Espíritu Santo plenamente fluye. Por eso él brinca sobre cada situación. Por eso, y siempre en nosotros también, Espíritu Santo de Dios que fluye constantemente, ¿verdad? Según su guía, según su deseo que genera en nosotros, uno practicar. Más allá pueden ver, ¿verdad? Que uno piense sobre todo, uno no tiene, ¿verdad? Con quién tener rencor, ¿verdad? O odio, ambas. Uno sí ve ante Dios, peor que todo hermano mejor que yo, ¿sí o no? Entonces uno podría practicar una vida también bien, también tranquila ante Dios, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Guardando el amor de Cristo y también practicando el perdón para los demás. Y uno podría llevar una vida, una vida según, ¿verdad? Guía y medida de nuestro Dios, ¿sí? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.